Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar del modelo sistémico. Este modelo nos dice que su principal característica es que se centra en sus objetivos terapéuticos específicamente en la modificación de patrones e interacción entre las personas. Esto lo dice Feisas y Miró en 1993. Digamos, este modelo sistémico recibe aportes teóricos ¿de dónde? Entonces, de la teoría general de los sistemas, de la cibernética, de los desarrollos de los pragmáticos de la comunicación y de la psicoterapia familiar. En el modelo sistémico encontramos unas características. Dice que se enfatiza el papel de los sistemas interpersonales. Entonces, para entender la conducta de un miembro es necesario entender la conducta de todos los miembros del sistema. El miembro de la familia que según está presentando el problema, o sea, el paciente identificado, no hay que trabajar, digamos, solo en las conductas de esta persona, sino hay que trabajar en todo el sistema para poder así generar cambios. Dice que considera a la familia como el sistema y a las personas como elementos del mismo. Los trastornos psicológicos surgen cuando una persona, digamos, requiere pensar, sentir o adaptarse a, a un sistema y esto le resulta perjudicial para esa persona. Entonces ahí pueden surgir trastornos psicológicos. También cuando una persona intenta cambiar sus funciones, sus pautas de interacción dentro del sistema para tener más poder o para tener capacidad y esto les puede generar trastornos debido a que no tienen como esa capacidad suficiente para resistir todo lo que conlleva esos roles dentro del sistema. La terapia en este modelo siempre suele ser breve, no pasa de 20 sesiones y pues en un rango de 2 años. Se reconoce la importancia y la cordialidad del terapeuta. Es muy importante la empatía por parte del terapeuta porque él pasa a ser parte de este sistema. En la terapia familiar, digamos, la podemos dividir en tres fases. En la apertura y el encuadre, en la segunda fase que es evaluación, diagnóstico, hipótesis de intervención y la tercera fase que es evaluación y cierre. Durante este proceso terapéutico, el terapeuta sistémico siempre va a generar caos, pero él sabe cómo generar este caos, por qué lo genera, en qué momento lo genera y es muy importante entender que todo caos lleva un nuevo orden y esto es lo que busca el psicólogo sistémico. Digamos en la primera fase de la terapia sistémica familiar, digamos el terapeuta se hace parte de este sistema, entiende el contorno social y cultural en donde está y hace que digamos la familia o el sistema entienda que ahora el terapeuta va a ser parte del sistema en el que ellos están. La terapia familiar sistémica, digamos en segunda fase, que es analizar la estructura familiar, su funcionamiento y su evolución. En esto encontramos como estructura familiar entender los subsistemas, los límites o fronteras, las jerarquías y manejo de poder, las reglas familiares, la clasificación de la familia y muy importante en este modelo, el genograma. En su funcionamiento, entender la comunicación, la afectividad, los valores y mitos, la individuación y la diferenciación. Y ya como evolución, la familia cambia a partir de los cambios individuales vitales. Reaccionan de manera diferente a los cambios asociados con el ciclo vital. Esto es muy importante. En su tercera fase, la familia muestra signos de nuevas formas de comunicarse, son más reflectivos, digamos, en el manejo de los conflictos, pueden hablar de sus sentimientos unos con otros. Esto es como ya lo que busca o lo que se logra a través de esta terapia. Se plantea, digamos, evaluación respecto a aspectos positivos y negativos y se programa una reunión de seguimiento. Si vamos a hablar de terapia sistémica, es importante mencionar algunas de sus escuelas más representativas. Entre esas escuelas encontramos en la escuela de Palo Alto, la escuela estructural, la escuela de Milán, la interracional, estratégica, la narrativa. Entonces vamos a hablar de algunas, como por ejemplo la terapia narrativa. Dice Tarragona en el 2006 que es un proceso de reescribir las historias que se construyen nuestra identidad.
Entonces, en la terapia narrativa, los problemas no son vistos como síntomas o manifestación de alguna deficiencia del cliente. Los problemas como algo externo que afecta a su vida. ¿Qué quiere decir esto? Hace ver al problema como problema. Es algo externo que lo está afectando y en el cual hay que trabajar, pero no es parte de usted. O sea, el problema es el problema. Entonces, ¿cómo logran esto en la terapia narrativa? Nombran el problema, hacen la exploración de los efectos del problema y logran hacer una deconstrucción o poner en contexto el problema. Con estas hacen como conversaciones externalizadoras. Con esto, digamos, externalizan los problemas, les ayudan a ponerlos en perspectiva, a sentirse menos culpables y a sentir que pueden hacer algo para solucionarlos. Esto es muy importante en esta terapia. Colocar el problema como problema, ver el problema desde otra perspectiva y hacer que el paciente sienta que puede hacer algo para solucionar estos problemas. También encontramos la terapia estructural familiar, que como objeto de estudio tienen la estructura o la organización del sistema familiar. Para ellos es muy importante entender los subsistemas que ya son individuales, conyugales y fraternales. Importante entender los límites, las jerarquías, las alianzas y las triangulaciones. Al entender esto y radicar en el problema y comprender el problema a través de estas herramientas de límites, jerarquías, alianzas, coaliciones, subsistemas, entonces se pueden emplear unas estrategias y unas técnicas. Entre ellas podemos encontrar el reencuadramiento. A través de esta estrategia de reencuadramiento se utilizan unas técnicas como la significación, que es el, digamos, cambio de roles, donde, digamos, la mamá va a ser el rol del papá, el papá el de la mamá, y así. En las técnicas de reencuadramiento encontramos enfoque y intensividad. También encontramos otra estrategia que se llama reestructuración, en la cual a través de técnicas de fronteras, desequilibramiento y complementatividad. Con estas técnicas reestructuran prácticamente el sistema o se afianzan, digamos, límites, jerarquías. Y en las realidades es otra estrategia, logran construcciones y paradojas de este sistema. Espero, chicos, que les haya servido la información en este video. Ya saben, cualquier cosa, mis horarios de asesoría van a ser martes 3 de la tarde y viernes 3 de la tarde. Quedo atento a sus dudas y a sus comentarios. Feliz tarde.